Hola, soy Alejandra Zorrilla, fundadora de Identidad y Desarrollo, una empresa que se orienta a fortalecer la identidad y encauzar el desarrollo sostenible, promoviendo la revitalización de la cultura, la biodiversidad y las relaciones entre las personas que compartimos el mundo. Hoy vamos a platicar sobre cómo armar la presentación de un proyecto que invite a las agencias cooperantes, donantes, inversionistas, colaboradores y beneficiarios a participar y a engranar su tiempo, dinero y esfuerzo de manera más productiva y fluida. Esta presentación está basada en el modelo de ID&D y en una investigación sobre lo que desde mi punto de vista y experiencia es lo que generalmente tienen que ver, quieren ver las organizaciones cooperantes, donantes e inversionistas que apoyan los proyectos de desarrollo local. El modelo de alineación circular ID&D, que muchos de ustedes conocen, comprende 4 ámbitos que interactúan para generar organizaciones con sentido y trascendencia. Tiene en cuenta lo que la organización es, y esto incluye lo que aspira a ser, pues la identidad organizacional es un asunto dinámico que también se vincula con lo que esperamos lograr, lo que la organización declara o expresa en manifestaciones verbales y no verbales, lo que la organización hace y el espacio en que vive e incide la organización. Una organización bien alineada orienta con precisión los quehaceres y mensajes de quienes la conforman, ¿no? Evitando que se gasten tiempo, dinero y esfuerzo inútilmente en inversiones que no nos llevan hacia donde queremos ir, que incluso nos pueden alejar de las situaciones a las que queremos llegar. Vamos a elegir con mucho cuidado los proyectos que realizará cada organización, investigar mucho sobre el modelo de alineación circular, sobre lo que quieren los donantes y generar presentaciones atractivas y alineadas. Como se en todos los ámbitos del modelo de alineación circular, el proceso de diseño de los componentes de un proyecto que vamos a presentar no es lineal porque cada uno depende de los demás. Sin embargo, estos 12 componentes que les propongo tener listos para presentarlos tienen un motivo de ser y todos se van vinculando con el propósito del proyecto que ha de estar alineado al propósito de la organización que lo lleva a cabo. Para asegurar la consistencia del guión de presentación, los componentes los podemos exponer en apartados secuenciales que van a facilitar su lectura, independientemente de que los vayamos construyendo poco a poco, unos engranados y engrasados con los otros, a la hora ya de presentarlos hay que seguir un orden lógico. Pensemos la portada, que es la primera impresión, los antecedentes que plantean de dónde viene la idea del proyecto, el concepto rector del proyecto que expresa para qué es el proyecto, su sentido de identidad, sus valores, la justificación que explica por qué es importante este proyecto, el análisis del entorno, que nos va a ayudar a saber de dónde viene, dónde incide este proyecto que estamos presentando, los objetivos operativos que determinan lo que se busca obtener con cada componente del proyecto, los indicadores que evalúan los resultados para poder conducir los procesos, por supuesto, el presupuesto, que identifica, cuantifica y organiza los recursos que necesitamos para llevar a cabo el proyecto, un cronograma donde establecemos los tiempos y movimientos de las acciones, un marco lógico que estructura y ordena el proyecto, la estructura organizacional donde se presentan los roles y las relaciones de las personas que van a participar en el proyecto y un cierre que más que una despedida va a ser una llamada a la acción. Insisto que el acomodo no siempre coincide perfectamente con el orden de preparación y tampoco con el orden que nos los pide un donante o una agencia de cooperación. Entonces, habrá que adaptarlos exactamente a lo que nos vayan solicitando, pero tenerlos listos a priori es muy importante para estar, pues para estar listos cuando vamos a presentar un proyecto. Les recomiendo incorporar cada componente en una carpeta en la que se puedan ajustar y seleccionar cada elemento que tenemos que presentarle a cada diferente organización. Algunos cooperantes y patrocinadores o donantes les van a pedir un orden específico, como les decía, pero si tenemos todo listo, va a ser muy fácil adecuarlo. También les recomiendo que tengan un portafolio de proyectos en el que guarden la información de cada proyecto planteado y realizado por la organización.
Esto nos va a permitir compararlos, aprender unos de otros, retroalimentar e incluso reutilizar algunos componentes para otro proyecto futuro. Me gustaría tener un par de horas para analizar cada componente a profundidad, pero la idea de este video es plantear el conjunto, de manera que vamos a platicar solamente de las generalidades de cada uno. Y si quieren profundizar en alguno de los temas, les invito a explorar otros videos, artículos, ejercicios muy específicos que hay en el campus IDID. Vamos al grano. Lo primero que vamos a ver cuando revisemos un proyecto, lo primero que va a ver nuestro interlocutor, aunque tal vez sea lo último que vamos a preparar, es la portada. Piensen que nunca tendrán una segunda oportunidad para hacer una primera impresión. La portada de un documento funciona como la sonrisa de bienvenida, como el apretón de manos. Además de estar construida teniendo en cuenta algunos planteamientos que diseñamos cuando definimos la forma en la que se va a manifestar la organización en función de sus expresiones identitarias, es importante tener en cuenta algunos elementos prácticos. Resaltar el nombre del proyecto que definirá el tema y el sentido de la presentación es muy importante. Puede incluir también una fotografía o una imagen sugestiva que se refiera a la solución que se busca plantear o al objetivo que rige al proyecto. También ha de incluir el nombre de la persona o del grupo que lo presenta. Y si tienen algún logotipo, pues mucho mejor. No olviden poner el lugar y fecha de realización o de presentación y los datos de contacto. Aún si la llevan en mano a mano, es muy importante entregarla con los datos de contacto. No importa que también conozcamos a la persona que nos las va a recibir, ahí debemos poner quiénes lo estamos presentando. Cuando se presenta a una persona externa o a una organización diferente a la nuestra, hay que poner, es importante poner a quién se la estamos presentando, particularmente si estamos requiriendo algún tipo de apoyo y si es posible el nombre de la persona a quien va dirigido este proyecto o esta solicitud de apoyo. En el apartado de antecedentes, que es lo primero que va a pasar cuando abramos la presentación, es la introducción. Ahí anticipamos a los interlocutores contándoles brevemente la historia del proyecto para invitarlos a continuar construyéndolo juntos y para invitarlos a seguir leyendo. Vamos a establecer cuál es el problema o la oportunidad que resuelve el proyecto, cómo lo solucionamos o cómo lo capitalizamos, quiénes somos, por qué lo queremos, cómo podemos sumarnos con este patrocinador, con este donante para hacer estas cosas en conjunto que queremos plantearle. Es solo una probadita. E idealmente la vamos a redactar en menos de una cuartilla, en la que vamos a plantear por qué creemos que el proyecto será exitoso, de dónde vino la idea, para qué se necesita. Debe tener suficiente espacio más adelante para plantear detalles, pero este es un apartado de knockout que convence de una vez que el proyecto es valioso para quien lo empiece a leer y por tanto, pues que vale la pena seguir leyendo, ¿no? Tendrá que tener un índice donde cada quien pueda ir explorando y profundizando en lo que más le interese de esta presentación. Pero en este antecedente planteamos lo que somos. Luego, pues resaltar el concepto identitario del proyecto. Así como tenemos un concepto identitario que orienta a la organización en su conjunto, el concepto identitario, el concepto rector de un proyecto ha de ser su hilo conductor. Si estás buscando un inversionista, un patrocinador, un donante, asegúrate de que busca lo mismo de lo que tú buscas al realizar este proyecto y ajustate a su semántica para no gastar tu tiempo ni el suyo en estar comprometiendo palabras. Sin embargo, no comprometas tu causa. Vamos a ver, tomando en cuenta que hay distintas maneras de verbalizar el sentido de trascendencia, podemos hablar de visión, causa, fin, finalidad, objetivo superior. Trata de averiguar cómo le llaman o cómo se sienten más cómodos tus interlocutores para plantear este sentido de trascendencia del proyecto. Pero lo importante es que aquí expreses aquello que aspira a lograr el proyecto y que es más grande que el proyecto mismo. Puede estar vinculado con salvar vidas, con mejorar vidas, con hacer un mundo mejor, más justo, más equilibrado, más feliz. Esta visión del proyecto
no es la misma de la organización que lo realiza, pero ha de ser consistente y estar alineada, ¿no? Por ejemplo, la visión de IDD como organización es crear conciencia sistémica a través de nuevos paradigmas que generen armonía entre las personas, la naturaleza y el tiempo en que estamos viviendo. La visión de nuestro campus digital, que es un proyecto de la organización, es crear una comunidad de aprendizaje que proponga nuevos paradigmas que generen armonía entre las personas, la naturaleza y el tiempo que estamos viviendo. Una pequeña diferencia que nos muestra que la visión del proyecto es más específica que la visión de la organización en su conjunto. Después es muy importante establecer el sentido de identidad. Ya hemos platicado que el sentido de identidad está vinculado con el proyecto en acción, con una misión, un propósito, un objetivo general. Nuevamente investiga cómo le gusta que llamen tus interlocutores a este ser en acción. Lo importante es establecer a qué se va a dedicar el proyecto, ¿no? Entonces, una vez que tengas creada la misión y la visión, establece claramente los valores, las creencias, esas manifestaciones que nos ayudan a estructurar, a condicionar, a guiar nuestras actitudes y actuaciones, y bueno, pues que también se transforman y se transformarán en las políticas corporativas y reflejarán de alguna manera en todo lo que hacemos. Esto es importante para algunos interlocutores que quieren saber, pues, cuáles son nuestras éticas, ¿no? Cuáles son nuestros comportamientos. Luego vamos a pasar al asunto de la justificación, que es el tercer apartado. La justificación de un proyecto está diseñada para explicar y para convencer a nuestros interlocutores por qué es importante apoyar el proyecto y plantear las razones por las que debe llevarse a cabo ahora y por qué somos nosotros los mejores para realizarlo. Tiene que ver con cuestiones prácticas, simbólicas y emocionales. Pero bueno, vamos a tener en cuenta tres preguntas fundamentales. ¿Por qué es valioso el proyecto? ¿Por qué elegir a tu organización para realizarlo? ¿Y por qué realizarlo o por qué apoyarlo ahora? Cada interlocutor va a estar interesado más o menos en argumentos sociológicos, ideológicos, programáticos, históricos o jurídicos. Algunos tendrán que ajustarse directamente con sus propios programas. Vamos a ver qué son cada uno de estos. Los argumentos sociológicos plantean los beneficios colectivos que va a generar el proyecto. Por ejemplo, la realización o la relación entre la cultura y el desarrollo de la sociedad es indivisible. Si comenzamos a trabajar ahora mismo con los niños y los jóvenes, estaremos trabajando para lograr un futuro más equitativo, próspero y creativo, ¿vale? Los argumentos ideológicos, en cambio, representan conceptos que sostienen una filosofía compartida con aquellos que van a apoyar el proyecto. Por ejemplo, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en Latinoamérica es fortalecer la cultura democrática, para lo cual es esencial que pongamos al alcance de las mayorías los bienes y servicios culturales, mejorando el acceso a la cultura y descentralizar así la actividad cultural bajo un esquema más justo y más distributivo. Por eso es importante empezar a trabajar ahora con los niños y los jóvenes. Vamos ahora a los argumentos programáticos. Estos se vinculan con los objetivos de una política o de un programa institucional. Se orientan a las instituciones que van a promover o que van a apoyar el proyecto. Son muy específicos. Por ejemplo, el proyecto Mengano apoya la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural, como lo establece el Programa Especial de Cultura y las Artes para 2014-2018, este periodo en el que estamos actuando. Los argumentos históricos expresan hechos pasados que van avalando el proyecto. Por ejemplo, los museos comunitarios en localidades pequeñas han probado su valor para fortalecer las manifestaciones culturales comunitarias. Podemos citar los museos de la comarca fulana, que han logrado fortalecer los vínculos culturales entre los pobladores locales. En esta localidad, ahora mismo podemos construir un museo comunitario que ayude a fortalecer esto que estamos queriendo lograr.
Finalmente, o casi finalmente, los argumentos jurídicos que indican cómo el proyecto se ajusta a un imperativo local. Por ejemplo, para cumplir con lo establecido en el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, necesitamos fomentar acciones de investigación y difusión de la comunidad wixárika. Este proyecto nos va a ayudar a cumplir con esa convención, con ese convenio previo, ¿vale? Vamos. Ahora vamos a entrar a la presentación del análisis del entorno, que evidentemente tuvimos que haber hecho antes de generar todas estas justificaciones, pero que vamos a presentar una vez hayamos explorado las justificaciones. El análisis del entorno explora las condiciones del hábitat biocultural en el que vive e incide el proyecto. Por ejemplo, el marco político y regulatorio, el contexto social, cultural y emocional de una comunidad, la dinámica territorial y el escenario natural, el entorno económico y el capital de trabajo, la infraestructura y los servicios públicos, los factores de mercado, la tecnología y la innovación. Hay que seleccionar cuáles de estos valores, cuáles de estos elementos del espacio valen la pena para un proyecto en particular. Si se trata de un proyecto arquitectónico o carretero, por ejemplo, es muy importante incorporar o considerar elementos orográficos, ¿no? Si tenemos personas dispersas en una montaña, pues hay que decir cuáles son las condiciones de esa montaña. Pero si estamos presentando un proyecto musical en una zona urbana, con apenas mencionar que el lugar está entre las montañas, sería suficiente. Si se tratara de un proyecto de observación de aves, pues habrá que profundizar más en el tipo de flora y de fauna relacionada con las aves, que si el proyecto se trata de la promoción de la lectura, por ejemplo, ¿no? Y si es un campus digital, pues podríamos hablar de tecnologías, pero la orografía de dónde está la oficina central no viene al caso para nada. Parece lógico, pero más de una vez me ha tocado evaluar proyectos que parecen tratar de convencerme más de que el equipo que me lo presenta sabe todo del territorio o del sector o del lugar para convencerme que hablarme de que su proyecto es valioso y cómo estos elementos se vinculan en particular con el proyecto. Y entonces voy en la página 7 y digo, bueno, ¿qué me están tratando de decir? De ahí es mi insistencia, muy importante, seleccionar solamente los elementos relevantes para ese proyecto en particular. No se trata de hacer una monografía sobre todo lo que sabes de los alrededores. Sin embargo, a veces hay que hacer una investigación más amplia para luego seleccionar, ¿verdad? Ni modo de seleccionar a priori. Finalmente, el análisis del entorno se puede presentar, por ejemplo, en una matriz FODA. Nosotros en Identidad y Desarrollo hemos planteado una metodología alineada con la matriz FODA que llamamos FODA-A, en la que además de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del entorno, establecemos un área en la que ponemos las áreas de oportunidad que esas condiciones del entorno le proveen al proyecto y que al final se van a convertir en acciones precisas de cómo este entorno se fortalece con el proyecto. Esto nos ayuda a orientar y a mejorar el análisis y a vincularlo con los objetivos operativos y con las acciones del proyecto. Una vez que hicimos y que terminamos de analizar el entorno, vamos con los objetivos operativos, que se refieren a los cómo y tienen distintos niveles programáticos. Lo que es importante es que si ordenamos los objetivos en un árbol o en un diagrama relacional, vamos a ver que hacia abajo los objetivos van a responder a la pregunta ¿cómo? Y hacia arriba responden la pregunta ¿para qué? Un objetivo más amplio tiene unos cómo que son que responden a ese objetivo superior. Para hacerlo más fácil, podemos llamar distinto a los diferentes niveles programáticos al plantear un proyecto. Objetivo superior, que estaría vinculado con la visión o la misión con el general, pero de ahí objetivos específicos, estrategias, tácticas, acciones, tareas, en fin. Otra vez, trata de investigar cómo les gusta llamarle a estos niveles programáticos a tus interlocutores
para que tu presentación caiga despacito, fluya muy bien. Lo importante, recuerda, es que sea muy consistente. Busca en el campus IDEIDE el ejercicio del caballo de Troya, que te va a facilitar a comprender lo que son los objetivos y los niveles programáticos para crear tu árbol de objetivos. Algunas metodologías plantean que los objetivos operativos deben redactarse utilizando un verbo activo para promover su realización, pero otras dicen que es mejor redactarlos como si ya se hubieran logrado. Desde mi punto de vista, ambas fórmulas tienen sus ventajas. Entonces, les recomiendo, eso sí, que el lenguaje sea consistente. Si van a hablarlo en activo, si van a decir realizar, acompañar, hacer, investigar, o realización, operación, fundación, análisis. ¿Vale? Para que sea muy consistente y que esto siempre acerque al objetivo superior, para que todos los participantes puedan ver la película completa y podamos comprender la importancia de cada tarea relacionado con esto que queremos lograr en el conjunto del proyecto. Finalmente, bueno, para desarrollar los objetivos del proyecto puede servirles la fórmula amigos, que propone que los objetivos sean amables, es decir, que sean gratificantes y que no estén fuera de las posibilidades de quienes los perseguimos. Además, que sean medibles, que sean inteligentes, que sean globales, que estén orientados a lo que el proyecto busca y que sean sostenibles en el tiempo y que sean sostenibles durante el tiempo que dura el proyecto. También algo muy importante es el diseño de indicadores. Esto es muy relevante para quienes están interesados en apoyar o en participar en un proyecto y constituye una de las grandes oportunidades de aprendizaje para el largo plazo. Mi experiencia en Latinoamérica me dice que medir y evaluar no suelen ser nuestros fuertes o los fuertes de las organizaciones locales. De hecho, creo que porque tenemos la idea de que medir es calificar y calificar es encontrar culpables o al menos tener argumentos para regañar o para hacer sentir menos a los demás. Pero los indicadores son muy útiles para saber hacia dónde vamos. Indicadores carreteros nos dicen gira a la derecha, acércate a donde quieres llegar. Entonces, son estas fórmulas que nos dicen hacia dónde ir o si estamos yendo bien o estamos yendo mal cuando realizamos el proyecto. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a medir finalmente que tuvimos éxito en un proyecto? ¿Qué es lo que logramos? Y uno de los indicadores más importantes de un proyecto de interés para una organización cooperante o donante se relaciona con las personas que se van a beneficiar o que van a ser favorecidas por el proyecto, tanto de manera directa como indirecta. A un patrocinador, en cambio, por cierto, además de interesarle quién se va a beneficiar, le va a importar quiénes van a ver su marca o qué posibles consumidores conocerán sus productos o servicios. Entonces, es un poco diferente como planteamos un proyecto a una organización cooperante o donante que a un patrocinador. Es importante que aquí no nos confundamos. Vamos a ver, beneficiarios directos para un proyecto de desarrollo. Para calcular los beneficiarios directos, es muy importante generar una meta realista que pueda ser verificable. Los beneficiarios indirectos van a ser quienes se relacionan o interactúan con los beneficiarios directos, como decíamos hace rato. Por ejemplo, en el proyecto de artesanos innovadores tenemos 30 beneficiarios directos que van a tomar un curso de comercialización de artesanías. Cada uno de ellos tiene un taller en el que trabajan un promedio de 10 personas. Entonces decimos 30 por 10, 300. Significa que 300 personas van a estar influidas indirectamente por los nuevos conocimientos que obtengan los 30 artesanos que participan en ese curso que estamos planteando, en ese proyecto. Si esas 300 personas viven en hogares de aproximadamente 5 personas, vamos a multiplicar 300 por 5, 1500. Podríamos calcular que 1,500 personas se beneficiarán indirectamente de los conocimientos que obtienen 30 participantes en el curso.
Esto es algo bien padre porque no es solamente quien participa en el proyecto, sino todos los demás que estén a su alrededor. Tengamos mucho cuidado para hacer metas realistas. Hay mucha información que nos dice de qué tamaño son los hogares de una comunidad. Podemos también hacer un presondeo para saber a quiénes beneficiarios indirectos podemos llegar a través de nuestros proyectos, y esto va a ser muy importante a la hora de presentarlos. Tenemos luego el octavo componente, es la matriz de marco lógico, que es un instrumento que sistematiza y ordena estos contenidos del proyecto que ya hemos visto antes, de manera que en un solo golpe de vista, los analistas de los organismos cooperantes o los donantes puedan comprender y evaluar los componentes de un proyecto con posibilidades de ser apoyados. Le vamos a facilitar la tarea a estos evaluadores del proyecto. La matriz de marco lógico es una metodología coherente, evaluable, que nos obliga a integrar en un solo proceso, en un solo cuadro, todo lo que es el proyecto. Esta matriz tiene una lógica horizontal y una lógica vertical que hacen consistentes los componentes del proyecto. Originalmente tiene 4 columnas. En la primera columna se plantea el resumen narrativo del proyecto, que detalla los objetivos en distintos niveles programáticos. ¿Van viendo? En la segunda columna se establecen los indicadores que van a permitir controlar los avances. En la tercera, los medios de verificación que vamos a usar para obtener los datos que nos ayuden a calcular los indicadores. Y en la cuarta, presentamos los factores externos o los supuestos que van a tener, que pueden afectar el logro de los objetivos. Tenemos otras presentaciones de la matriz del marco lógico donde profundizamos al respecto. La lógica horizontal se relaciona con cada objetivo y sus mecanismos de control y evaluación que constituyen la base para evaluar el cumplimiento de cada uno de los componentes, ¿vale? Entonces, hacia abajo vamos viendo los objetivos y hacia el lado vamos viendo cómo evaluamos cada uno de los objetivos o resultados. Algunas organizaciones cooperantes tienen distintos formatos y especifican cómo quieren recibirlo o reportarlo. A veces solicitan vincularlo incluso con asuntos presupuestales o con tiempos de entrega que coincidan con el calendario de resultados. Tengan mucho cuidado de cómo lo solicita la organización cooperante y tengámoslo listo desde antes para solamente ajustarlo. Luego tenemos el cronograma, que nos propone los tiempos y movimientos de las acciones proyectadas y que nos permite saber si estamos en tiempo de acuerdo con el calendario que planteamos. Si hay una fecha límite para concluir cada componente del proyecto o para concluir el proyecto en su conjunto, comiencen por el final, estableciendo lo que se suele llamar la fecha, el día cero, es el día que tengo que presentar. Entonces, si tengo 30 días para entregar un proyecto, voy día 30 es mi día cero. De ahí a hoy, ¿qué tengo que hacer para lograr llegar en buen tiempo al planteamiento de este proyecto? Los cronogramas suelen presentarse en diagramas de Gantt. A mí me gustan mucho estos que tienen rayitas que nos van indicando cómo vamos ejecutando las tareas, y pues hoy existen diferentes herramientas para asignar al calendario los responsables, incluso los presupuestos para dar un mejor seguimiento a este cronograma. Y hablando de presupuestos, es el próximo componente, pero antes les quiero decir que algunas organizaciones cooperantes manejan formatos muy específicos y más sencillos para conocer los tiempos del proyecto. Aquí, por ejemplo, les propongo un formato que nos da el Banco Mundial y nada más nos dice cuándo lo vas a terminar y cuándo es tu fecha de entrega. Eso es todo lo que quieres saber para poder después controlar de forma fácil el desempeño. Entonces, otra vez, nosotros tenemos nuestra gráfica de Gantt y aquí ponemos lo que nos pide la agencia cooperante. El presupuesto es importantísimo. Sirve como soporte para la asignación y para el control de los recursos invertidos en un proyecto. Si no sabemos cuánto necesitamos, qué difícil que alguien nos apoye con ese recurso que nos hace falta.
Pero el presupuesto no solo sirve para proyectar o calcular lo que vamos a invertir, sino para evaluar el desempeño real de los proyectos en curso y detectar esas desviaciones respecto a las proyecciones iniciales que hicimos y así identificar las oportunidades o los riesgos venideros, ¿no? No esperarnos hasta que ya vimos que se nos acabó el presupuesto, el primer componente, sino ir viendo cómo vamos administrando este buen control. Nos va a permitir pues ver que ya ejercimos, ver que nos hace falta, y yo les recomiendo que vayan llevando un control en tiempo real. Entonces, podemos decir que los presupuestos, para que sean eficientes, operan en 4 momentos clave: una proyección, un presupuesto en curso, un estado de resultados y luego un presupuesto comparado. La proyección se da antes de iniciar el proyecto. Es este cálculo paramétrico de lo que pensamos gastar e ingresar durante el tiempo que dura el proyecto. Esta proyección es imprescindible para conseguir fondos, para conseguir recursos. Arma tu proyección con cierto margen de maniobra, porque si no te alcanza, no vas a cumplir los resultados que te has comprometido, y esto va a ir en detrimento de tu proyecto y en detrimento pues también de tu gestión y de tu prestigio y de todo. Entonces, estate seguro de que te va a alcanzar lo que planteas durante el proyecto. Usa un presupuesto en curso que te permite evaluar e ir detectando esas desviaciones de las que hablábamos, ¿no? Para ver cómo ajustas y te gastaste un poco más aquí, pues hay que tomarlo de allá. Algunas organizaciones te piden reportes muy precisos de cada uno de los rubros que estás gastando, entonces ten mucho cuidado de cómo lo reportas y cómo le das seguimiento a tu presupuesto. Pero aunque no te lo pida un donante o una organización cooperante, por favor, siempre ten una fórmula para controlar tu presupuesto en curso. Luego, al finalizar el proyecto, genera un estado de resultados que exprese cuánto ingresó, cuánto egresó, cuánto entró, cuánto salió, qué saldo tienes en cada rubro de acuerdo con la proyección que generaste al inicio, y luego pues haz una comparación entre lo que proyectaste y lo que resultó al final del proyecto. Esto te va a permitir ajustar, complementar, mejorar las proyecciones para tus próximos proyectos. Y bueno, como siempre, tanto los ingresos como los gastos, ten mucho cuidado de cómo se clasifican para poder evaluarse a partir de las distintas solicitudes de los donantes. Ve sus formatos, explícatelos y luego agéndalos ahí de la manera que exactamente te los están pidiendo. Las cosas no se hacen solas, las hacemos las personas, de manera que un proyecto exitoso requiere de ayuda organizada, y esto lo saben las organizaciones cooperantes. Ha sido gracias a la división de funciones que la humanidad ha podido sobrevivir y evolucionar. De manera que en la presentación de un proyecto es muy importante establecer quiénes van a participar y cuáles son los roles que van a tener cada una de las personas que van a estar vinculadas con este proyecto. Y va a ser también muy importante que estas personas involucradas conozcan cuál es su rol y cuáles son las dependencias entre los diferentes momentos del proyecto, cuáles son estas relaciones que hoy llamamos relación cliente-proveedor. No importa quién tenga la ejecución del proyecto, el liderazgo de él, pero muchas veces resultamos ser proveedores de información para alguien que nos sigue en los procesos. Entonces, estructuren muy bien o diseñen muy bien su estructura operativa y repórtenla tal como les piden las organizaciones cooperantes. Les invito a investigar las ventajas y desventajas de las distintas opciones para organizar un proyecto, entre las cuales, bueno, ya verán por todos lados que mi favorita es la organización en red, compleja, pero vale la pena intentarlo. Y pues muchas gracias. Llegamos al cierre de la presentación y de la propuesta. Como yo les decía al principio, más que una despedida, el cierre de la propuesta es un agradecimiento que nos acerca con los interlocutores. Es una propuesta de dónde y cómo contactar a la organización implementadora del proyecto, y es una llamada a la acción. De manera que yo les digo,
Contáctenme a través de www.identidadydesarrollo.com. Súmense a nuestro campus digital, creo que les va a encantar y pues como siempre pueden usar, copiar, mejorar, comentar y compartir los contenidos de esta presentación. Citen su fuente, Alejandra Zorrilla, Identidad y Desarrollo 2017. Y pues visiten nuestra página, síguenme en Facebook, soy muy facebookera, espero verlos por ahí y también en las redes sociales de Identidad y Desarrollo. Hasta la próxima, cuídense mucho y que estén muy bien. Bye.